¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Foro Andy. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes. Esta es la temporada 13 o 14, ya no sé. Pero aquí estamos. No le calculo bien si es ¿No? 13 o 14, pero desde el 2013, que estamos acompañándolos siempre hablando de política, ya sea en el ámbito de Córdoba, de Punilla, de Carlos Paz, pero acompañándolos a ustedes a través de la pantalla con charlas, con entrevistas con invitados y con debates y discusiones de todo lo que tiene que ver con el ámbito político en un año interesante, Andy, ¿no? Sí, un año previo a las elecciones 2027, pero interesante desde el punto de vista de cómo empiezan a configurarse diferentes espacios políticos, los partidos, las alianzas y los candidatos, las figuras en sí que lógicamente empiezan a tener participación mediática, territorial y en función de ello a configurar también sus posicionamientos de cara a 2027. Así es. Bueno, y a propósito de todo esto, no solo las elecciones nacionales van a estar en el foco de la atención, sino que en Córdoba hay una disputa muy especial también, porque el gobierno peronista, que lleva ya 26 años, va para 27 en el poder, se juega una parada muy brava con la ola libertaria, con la ola violeta que viene, y uno de los representantes de esa ola aquí en Córdoba es Gabriel Bornoroni, quien fue en Córdoba el primer político empresario, podríamos decir, que confió en Javier Milei, que confió en La Libertad Avanza y que lideró la iniciativa de este partido político aquí en Córdoba, ¿no? Sí, fue una apuesta verdaderamente de La Libertad Avanza por Gabriel Bornoroni, un desconocido para la ciudadanía en general, pero una persona por su rol de empresario que tenía acceso al poder real en nuestra provincia. Sí. Bueno, y a partir de allí fue construyendo su imagen y hoy es una voz importante dentro del Congreso. Y es el jefe de la bancada de La Libertad Avanza, de la bancada de diputados, allí en la Cámara de Diputados Nacional, ¿no? Bueno, y está con nosotros. Sí, está en contacto. Del otro lado, sí. Vía Zoom. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por la invitación. Contento. Bien, contento porque, Gabriel, por el viaje del presidente de Estados Unidos, por la realidad de La Libertad Avanza en Córdoba. Contento porque estamos haciendo el trabajo que prometimos en campaña, que el presidente Milei prometió en campaña, que es un trabajo de las leyes que dice que va a llevar al Congreso. A mí que me toca ser diputado nacional, jefe de bloque de La Libertad Avanza en el Congreso, llevar adelante esas leyes y que puedan ver la luz tal cual el presidente lo prometió en campaña. Creemos, al menos creo yo, que es la nueva política, la política donde dice la verdad, donde vos en campaña decís una cosa y cuando llegás al poder o al lugar donde te han elegido, lo llevás adelante. No con esas excusas viejas de que, bueno, una cosa es la campaña y otra cosa es cuando estás en gestión. Bien, y Gabriel, bueno, no tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos, pero me imagino que habrá seguido de cerca lo que fue la actividad allí en el país del norte con el Argentina Week. ¿Qué datos, qué situaciones pueden tener les llegó a ustedes de lo que sucedió allí en Estados Unidos y qué evaluación hacen? Bueno, el número correcto de la cantidad de inversiones no la tengo en este momento, pero lo más importante para nosotros es que habló ante los empresarios y hay muchos empresarios de toda parte del mundo que quieren venir a invertir a la Argentina porque el presidente Milei genera credibilidad, genera transparencia y eso es lo más importante, que nosotros tengamos inversiones, que estas empresas generen puestos de trabajo y estos puestos de trabajo terminen beneficiando a todos los argentinos con trabajo real, no un trabajo falso generado por el Estado que después termina en inflación. Gabriel, vamos a estrictamente al plano político. ¿Cuáles son tus perspectivas reales para 2027? ¿Es tal vez la figura Bornoroni que pueda ser elegida para La Libertad Avanza? Puede ocurrir esto. El tema es si Bornoroni tiene ganas, ¿no? Y es allí el punto determinante para saber si podés ser el candidato por el Partido Violeta. Mira, Andy, nosotros, y lo digo cada vez que me lo preguntan, quiero tener la coherencia que tenía cuando no estaba en política,
de que escuchaba a los políticos que un año antes empiezan a hablar de candidatura. Eso la verdad a nosotros como cordobeses nos molesta, se sale del foco de lo que necesitamos nosotros los cordobeses, es que lo que decía un poco antes, se cumpla con la palabra. Si vos sos legislador, que te ponés a hablar de alguna candidatura a gobernador. Entonces, yo hoy me toca ser el jefe de bloque de La Libertad Avanza y que las leyes que el presidente Milei prometió las podamos llevar a la práctica y puedan ver la luz. La candidatura que se va a decidir seguramente más adelante, no lo estamos charlando, no lo estamos debatiendo, no lo estamos pensando. Te Yo sí consulto te puedo esto decir esto, porque Andy. te consulto esto, Gabriel, porque Luis Juez se ha lanzado a candidato a aparte, gobernador. mira, te voy a decir, tuvo rapidísimo el reflejo, porque después de lo que fueron las sesiones de fines de febrero ahí, Borononi salió un viernes en Telenoche, en Canal 12, y dice, el candidato va a ser 100% a La Libertad Avanza. El lunes Luis Juez estaba pasando a La Libertad Avanza, como diciendo, acá estoy, muchachos, no sé si fue así, están así. No, pero escuchen, yo no dije 100% de La Libertad Avanza, yo dije, y te estaba por aclarar, Andy, nosotros desde La Libertad Avanza vamos a presentar candidatos en su debido tiempo, creemos que falta un montón y no le queremos faltar respeto a la gente, como yo pensaba, cuando los candidatos solo hablan de las elecciones y no de la gestión. Queremos hablar de gestión, queremos hacer una buena gestión para que en el 2027 tengamos un candidato. La Libertad Avanza va a tener su candidato y en los 427 municipios también vamos a tener candidatos si es que no tenemos algún acuerdo con algún intendente. Entonces, la tranquilidad para todos los que quieren votar La Libertad Avanza, que vamos a estar, vamos a competir, vamos a poner los mejores candidatos para que puedan trasladar la idea y las convicciones del presidente Milei a la provincia de Córdoba, porque estamos teniendo ese problema, que a nivel nacional hay baja de impuestos, se está generando este achicamiento del Estado para poder bajar los impuestos, y cuando venís a nivel provincial cada vez lo hacen más grande al Estado y cada vez los impuestos son más caros, y a eso le suma la inseguridad. Estamos viviendo en una Córdoba que la verdad que nunca imaginábamos que iba a estar después de 28 años de peronismo en esta situación. Gabriel, ¿cómo es hoy tu vínculo con Juez y con De Loredo? Digo, ¿hay diálogo abierto o con ambos, cortado? con uno? Claro. Con el senador Luis Juez tengo muy buen diálogo, estamos en contacto, no diría permanente, pero tenemos mucho contacto. Y con el radicalismo, Rodrigo, tuve una charla hace una semana, pero no por cuestiones políticas. Te invitó a la fiesta electrónica esa que está haciendo, no sé qué, la de Loredo Session. No me invitó. No me invitó. Bueno, ahora vos sabés que recién lo escuchaba ahí a Gabriel hablar de que, bueno, todavía no es candidato, no, pero está en una oficina que está mirando al panel, ¿no? Ahí atrás tenés el panel, Gabriel. No, es no es ventana, es un plotter, no sé cómo un plotter, se llama. un plotter, pero bueno, marca que está apuntando al edificio ahí de la... Es buen apunte. Gabriel, a ver, hoy al parecer el acercamiento es más con Juez que con De Loredo, claramente, ¿no? Y yo quiero dejar acá, en este día, este apunte que voy a indicar. Sí. Estuve dialogando con algunos dirigentes esta semana y coinciden, algunos de ellos incluso juecistas, que Luis Juez no va a ser candidato a gobernador. Que yo quiero que quede registro de este día particularmente en el inicio del fórum en esta temporada. 13 de marzo. 13 que tenemos al aire aquí en Carlos Paz Televisión. 13 el viernes 13, sí, bueno. Por lo tanto, allí la puerta de Gabriel Borononi está abierta, ¿no? Yo creo que por eso no lo va a iniciamos decir. preguntando si él tiene ganas o no, porque la responsabilidad de comandar una provincia es suprema y por supuesto tiene más responsabilidades que estar en la Cámara de Diputados. Perdón, Gabriel, te voy a decir, a lo mejor una comodidad con esto tiene que ver en tu ámbito empresario. Los empresarios están acostumbrados a la ejecutividad, no tanto al poder legislativo. Digo, a lo mejor
viniendo del empresariado, te puedes llegar a sentir más cómodo dentro del Poder Ejecutivo. Sin lugar a dudas que lo ejecutivo me gusta, me sale bien, por eso soy jefe de bloque, Claro. somos 95 diputados y bueno, comandar equipos me sale, de hecho me han elegido y me siguen eligiendo, pero Andy, entiendo por dónde va tu pregunta, pero eso lo vamos a decidir, lo va a decidir el partido, lo va a decidir la alianza, lo vamos a decidir cuando sea el momento oportuno. ¿Cuál es el mejor jugador que podemos poner para que Córdoba empiece a brillar como tuvo que brillar siempre y el peronismo la ha El mejor pagado, jugador ¿no? es el que le levante la mano Javier Milei, Gabriel. Lo tenemos absolutamente claro, vos y yo, ¿no? Bueno, también puede ser una opción si el presidente Milei se involucra en la campaña, que venga y le levante la mano al próximo gobernador. Los cordobeses lo votan, tiene una intención de voto muy grande el presidente acá en la provincia de Córdoba y bueno, también sería interesante, importante que de parte de La Libertad Avanza el presidente Milei nos acompañe en una campaña, ¿no? Bien. Gabriel, 2,9 dio la inflación ayer y es un número un poco más alto de lo que esperaba el gobierno, al menos en las proyecciones de principio de año. Ya estos días se veía venir. Ahora tenemos una guerra que bueno, está llevando para arriba el precio del petróleo a nivel internacional. Esto indefectiblemente se va hacia las naftas en la Argentina. Caputo habló de que se siguen reacomodando los precios, 2 años después parece mucho, pero ¿hay preocupación dentro del gobierno cuando vos podés hablar con la gente del Poder Ejecutivo o del Ministerio de Economía con respecto a que no se dispare esa inflación a la que los argentinos le tenemos pánico prácticamente por todo lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, Santiago, la pregunta es muy buena. Para nosotros es importante contener la inflación y el equilibrio fiscal, que es la base del plan del presidente Milei. Así que preocupación no hay porque tenemos bases sólidas para que lo que el contexto del mundo lo mueva a la economía argentina no termine haciendo un impacto grande. El mundo hoy está teniendo los mismos problemas que tiene la Argentina, así que yo lo que sí te puedo decir es que se están ocupando, pero no preocupando. Bien. Avilés en el último tiempo se mostró en Carlos Paz con una visual del municipio que gestiona aquí en esta ciudad, muy parecida a la que expone La Sí, Libertad Avanza. No sé si vos lo viste, Gabriel, en algún lado, pero el logo de la municipalidad de golpe pasó a ser en azul y como el de la casa, el logo nuevo que le han hecho esta gestión a la Casa Rosada, digamos, Claro. muy parecido al de Estados Unidos, al de Sí, la Casa Blanca, ¿no? y la pregunta es si has tenido contacto con Avilés, si a La Libertad Avanza le interesa una figura como el intendente de Carlos Paz. No he tenido contacto con el intendente Avilés. Ahora veo que muchos, no intendentes, por ahí dirigentes, utilizan los colores violeta y algunas cosas de La Libertad Avanza, generando algún tipo de confusión. Y después, la libertad avanza, lo he dicho, todos los que quieran abrazar la idea de la libertad, la idea y las convicciones del presidente Milei tienen las puertas abiertas. Y siempre teniendo en cuenta que nosotros vamos hacia un Estado más chico para poder bajarle los impuestos y que la plata no quede en manos de los políticos y quede en manos de los cordobeses. Entonces, todos los que estén dispuestos a hacer eso van a tener la puerta abierta en La Libertad Avanza. Yo voy a usar un término un poco vulgar, pero digo, con respecto a otro tema, y que tiene que ver un poco con esto que vos dijiste recién, los principios de la libertad avanza son achicar el gasto, lo hemos hablado y lo hemos dicho un montón de veces desde 1000 maneras distintas. Cuando apareció esta semana el viaje de Adorni con la mujer a Estados Unidos, lo que se le criticaba al gobierno, más allá del gasto
insignificante o nulo, porque era un asiento vacío, o todo lo que ya se habló, que creo que ya se habló mucho, era decir, a ver, ustedes vienen pregonando River, 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 y de golpe aparece alguien con la camiseta de Boca, digamos. Era como esa crítica. ¿No llamaron entre todos y dijeron, che, muchachos, no seamos boludos? No, yo lo banco a Dorni porque viene haciendo un gran trabajo como jefe de gabinete, y bien lo dijiste vos, la verdad que no hubo un gasto extra por parte del Estado. No, pero es una actitud, Sí, viste, eso creo pues, que... sí, y bueno, yo coincido en eso. No solo hay que ser, sino parecer. Coincido, que hay que cuidar ese tipo de cosas, pero no le generó un gasto al Estado, y viene haciendo un gran trabajo. Y ahora que tuvimos las sesiones extraordinarias, y trabajó mucho para que las leyes salieran, él también. Entonces, bueno, ahí y ustedes sabrán esos desgastes que produce, y la oposición está viendo cualquier cuestión para que saque a la luz algunas cuestiones que puedan lastimar al gobierno. Que está bien que sucedan, pero no vamos a entrar en eso porque es una chicana que termina sin sentido, porque nosotros cuidamos el gasto. Si no hubo un gasto que perjudique al Estado, bueno, cuidemos la forma también, estoy de acuerdo. Bien, Está bien, bien. tiene que pedir perdón en todo caso. Bueno, Adorni lo hizo muy... sí, pero que de alguna manera, que un político golpe diga, bueno, nos equivocamos todos, creo que habla de que admite el error, ¿no? Digamos, Sí. no es tan fácil a veces. Él ya lo dijo en sus redes, Sí, sí, sí. yo no voy a hablar por él, pero él ya lo dijo, ya fue claro en su postura sobre la situación. Así que bueno, seguir hablando de eso es como generar un poco más de lo que no hay nada. Bien, Gabriel, te agradecemos este contacto siempre por tu predisposición de hablar con nosotros aquí en Forum. Al contrario, Andy, Santiago, les agradezco mucho a ustedes, y sepan que le tengo un gran aprecio y los veo siempre. Bueno, muchas gracias, Gracias. Gabriel. Un abrazo. Bien. Chao, chao. El presidente de la Cámara de Diputados por la Libertad Avanza, del bloque, bien digo. De la Libertad Avanza en el Congreso Nacional. No solamente hay que ser, sino también parecer respecto a lo que dijo Adorni. Claro, es que Y al Andy, acto, ha sido un poco la reflexión general, digamos, Sí. y en un principio, bueno, cuando surge la confirmación por parte de Adorni en el programa de Feynman en Buenos Aires, un poco partía por ese lado. Bueno, lo dijo con una naturalidad, ¿viste? La palabra deslomarse, por la que también dijo me equivoqué, no tendría que haber dicho eso. Digo, me parece que el golpe el gobierno nacional lo sintió, y Adorni de alguna manera trató de disculparse, de expresar alguna palabra de disculpa con ese tema, porque le había dolido, porque es lo que dijo recién Bornor, y que vos repetías recién. Nosotros hay que parecer, y en la política muchísimo más. Apenas surgió esto, surge una frase vieja de Carlos Menem en las redes, que se quejaba de, no sé qué, dice, mire, cuando alguien viene a su casa, dice, y le llena la mesa con las palabras de honestidad, moral y demás, cuando se vaya cuente los cubiertos, porque se están llevando algo. Bueno, digamos, lo que se le reclamó la sociedad, en este caso de Adorni, hagan las dos cosas, porque además la mujer de Adorni se supone que no es funcionaria, es igual ante la ley que cualquiera de todos nosotros. Sí, efectivamente. O sea, no tiene por qué subir al avión uno u otro, digamos, fue un reclamo. Más allá del no gasto, que lo dijo Bornor, cuidamos el no gasto, bueno, no hubo gasto. Bueno, Respecto a la posible candidatura de Bornoroni, sí. para mí es, primero, indispensable conocer cuál va a ser la postura del gobierno en general, ¿no? Del propio Milei, si es que quiere a Córdoba como un lugar al que necesita como territorio en su mapa político. Porque también puede solamente necesitar los votos de los senadores y diputados, sin tener que lograr la gobernación. Entonces, en función de esa primera decisión, es que se van a decidir los candidatos. Yo lo que quiero ver, Andy, también es si va a ser coherente con lo que fue la elección de candidatos de las legislativas, en la que la Libertad Avanza apostó por el color violeta sin
Pureza, apostar con pureza no, total. pero sin apostar a grandes figuras, digo, ¿no? Entonces, ¿quién es el candidato? Milei. El candidato es Milei. Digamos, la libertad avanza, el sello, el color violeta, somos nosotros, digamos. Y acá pusieron a un Gonzalo Roca, que es allegado a Bornoró, pero que sinceramente no lo conocía nadie. Y hoy de repente es diputado de la Nación. Y no solo que ganaron más de lo que decían las encuestas, sino que ¿cuántos diputados metieron finalmente? ¿6, 7? Sí, Bueno, 6. 6. Y Bueno. la segunda instancia que hay que considerar es si Bornoroni pretende también ser gobernador. Porque una cosa es... Bueno, recién dijo algo. Sí. Y yo me siento cómodo con lo ejecutivo. Viniendo Está del bien, empresariado. lo tomo. Porque es distinta la responsabilidad que ser diputado, por más que sea jefe de bloque, ¿no? Después comandar una provincia con todo lo que implica las negociaciones con los sindicatos. Ministerio, sindicato. No, ni por asomo es parecido y me parece que también hay que considerarlo. Negociaciones hacia arriba con el gobierno nacional, hacia Claro, abajo claro, con con los las municipios, intendencias. digamos, ¿no? Bueno, es un montón. Por eso, bueno, veremos si esta situación se da. Y respecto a Juez y Sí. de Loredo, que son dos dirigentes ya históricos que pretenden, de alguna manera, colgarse hoy de la libertad avanza, y bueno, va a quedar sujeto a estas dos primeras instancias Sí, que yo hay decía. que ver- O sea, hoy Bornoroni es el candidato de la libertad avanza. Sí, Ni hay Juez algo- ni de Loredo. Hay algo que hay que ver también y que en algún punto en las legislativas le hizo un poquito de daño a Libertad Avanza, que fue la candidatura de Spachesi. Y te digo la candidatura de Spachesi, ¿por qué ver esto? Porque hay que ver cómo es la candidatura de Loredo también. Pues de Loredo puede ser esa cuña que le saque 5 o 6 puntitos a la Libertad Avanza yendo por fuera, sí lo puede ser. Sí, claro, sí. Bueno, O más. Entonces, O más. bueno, de Loredo, sí, bueno, que le saque 5, o sea, que saque 20 puntos por Sí. el de Loredo y que 5 o 6 correspondan a la Libertad Avanza y eso lo haga perder, o más, como decís vos. Pero, ¿y de Loredo puede llegar a ser la única cuña? Que puede el gobierno provincial bancar económica y logísticamente a otros candidatos. Ya lo ha busca de hecho, por cierto. Claro, en busca de sacarle puntos a un candidato fijo como podría ser Juez o Bornoroni. Sí. Bueno, todas estas cosas que creo que se van a dilucidar y nos van a dar un panorama más certero ya llegando a fin de año y si es que se respeta lo que se dice que ya Llora va a adelantar las elecciones para abril, ¿no? Para abril, es lo que Así, sí. así sería. Bueno, Bueno. ¿hacemos pausa? Pausa, dale, ahí venimos.
EPEC, a la vanguardia tecnológica. Estamos instalando medidores inteligentes en toda la provincia. Un proyecto único en el país, que te permite consultar tu consumo en tiempo real y administrarlo eficientemente. Un salto de calidad para todos los usuarios. EPEC, la energía de Córdoba. Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, se encienden miles de oportunidades. Como crear tu propia app, tu primer laburo y esta clase imperdible. Conoce más en nuestra web y encendé tu talento. Telecom. Bienvenidos al verano cordobés, naturaleza para hacer lo que querés, estrellas de folclore, rock, cuarteto de deportes y estrellas de verdad. Encontrar nuevos sabores, nuevas playas, nuevos amores. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Desde la Municipalidad de Villa Carlos Paz te informamos que si estás al día con tus tasas municipales, accedes a descuentos únicos para el 2026. 60% en automotores y 40% en inmuebles, desde el 15 de enero hasta el 20 de febrero. Ingresá a www.villacarlospaz.gov.ar y conocé todos los detalles. Municipalidad de Villa Carlos Paz. Bien, seguimos en Fórum en esta primera edición de este año, 2027, con la presencia del presidente... 26, te está adelantando las elecciones. Sí, sí, es por eso, claramente. La presencia de Beltrán Corbalán, gracias por venir, presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia. Un verdadero gusto, un honor. Primer programa, la verdad que un gusto. Sos el primer invitado presencial a este programa. Porque hace un rato o sea, esto lo vas a tener que registrar. Bien, bien, así me gusta. Bueno, Beltrán, hace un rato hicieron una presentación en la justicia, una presentación judicial contra Camino de las Sierras. Exactamente, acá la traigo, hicimos una presentación porque
hemos requerido información, tenemos indicios de sobreprecios, hemos requerido información reiteradamente y bueno, no nos están aportando la documentación. Nosotros, para que sepamos, en Caminos de las Sierras, nosotros establecimos una delegación del Tribunal de Cuentas porque ya con anterioridad no nos estaban aportando documentación. Establecimos esta delegación, una auditoría integral a Caminos de las Sierras y siguen sin presentarnos la documentación. Porque esto me interesa. Sí. ¿Pusieron un equipo del Tribunal de Cuentas en la sede de Camino de la Sierra? Para chequear la información que allí surja. Para chequear los números porque ya teníamos indicios de que existían sobreprecios. Establecimos que personas, en vez de ir a trabajar al Tribunal de Cuentas, van a trabajar en representación del Tribunal de Cuentas a Caminos de la Sierra. Dijimos, ahí sí, nos van a aportar toda la documentación necesaria y bueno, no nos están aportando la documentación. Tengamos en cuenta una cosa. ¿Y cuál es la sospecha, Beltrán? Que existen sobreprecios, por ejemplo, en una ruta acá cercana, la 38, que terminaron hace un año, empezaron uno de los tramos, valía 30 millones de dólares. Lo digo en dólares porque en pesos se nos va a armar un lío. Valía 30 millones de dólares. Empezaron mal porque la adjudicaron, en vez de en 30 millones, la adjudicaron en 40 millones de dólares. 10 millones de diferencia. Y ese tramo terminó costando, en vez de 30, 80 millones de dólares. 50 millones de dólares más. Porque cuando se habla en pesos, a veces todas estas cosas las confunde la inflación. Pero cuando hablamos de dólares, no hubo inflación en dólares, digamos, no, claro. no de esa manera, digamos, como para que suba así, ¿no? Les podría establecer en pesos y la diferencia va a ser exactamente la misma, un 220% más. Bueno, y esa delegación no pudo obtener la información que necesitaban, entonces ustedes están yendo ahora a la justicia, Beltrán. Exactamente, requerimos en reiteradas oportunidades información y no nos dan absolutamente nada. La verdad es que nos llama la atención, porque cuando uno administra fondos del Estado, fondos que no son nuestros, en definitiva son de todos nosotros, debe ser transparente. Y si alguien te pide información, se la deberías dar. No en este caso a mí, Beltrán Corbalán, o al Tribunal de Cuentas, porque lo establece así la Constitución provincial, sino porque es un deber innato. Vos estás manejando fondos que no son tuyos, que son de todos nosotros, entonces debes rendir cuentas y fundamentalmente debes ser transparente. Y como no se daban estas dos cuestiones es que realizamos esta Beltrán, a propósito de la transparencia, ¿ustedes tienen alguna llegada a todo lo que pasa en las agencias? Bueno, es otra de las cuestiones que nos estamos abocando a ver, porque lo que podemos hacer con las agencias no tenemos el control preventivo, es decir, claro, antes de que ocurran los gastos, tenemos un control después de que ocurren los gastos, pero vía estados contables, que es un número kilométrico y muchas veces cuesta mucho determinar en qué se gasta y cómo se gasta, pero así como establecimos una delegación en Caminos de las Sierras, seguramente van a tener alguna sorpresa porque seguramente vamos a establecer delegaciones en algunas agencias más. Es algo que lo estamos analizando seriamente porque también hay algunos organismos del Estado que tampoco nos están brindando información. Si no nos brindan información, vamos a establecer una delegación del Tribunal de Cuentas. Y van a hacer denuncias con respecto a esto, que es incumplimiento de deberes de funcionarios públicos por no brindar esa información, que es una obligación por ley, ¿no? Es una obligación que está establecida en la Constitución de la provincia de Córdoba, en un montón de leyes, pero fundamentalmente es una obligación innata que tienen todos los funcionarios, porque, como les decía, no es plata de uno. Si fuese plata privada, hacé lo que quiera. Pero vos cuando manejas plata, fondos públicos, fondos de todos los cordobeses, tenés que ser transparente, tenés que mostrar los números, tenés que decir qué pasó acá, cómo. Nosotros tenemos algunas cuestiones que nos llaman la atención. Les decía recién esta diferencia de 30 millones a 80 millones de dólares en una obra, pero les puedo mencionar otras, por ejemplo, comida que dan en Caminos de la Sierra, sus empleados, hace 14 años que está la misma empresa, licitaron una vez, tendrían que haber licitado en los últimos 14 años, no licitaron absolutamente nunca. Muchas veces manejan la plata
no como si fuesen fondos públicos, sino como si fuesen fondos privados. Por eso nosotros queremos saber qué pasó, cómo pasó, Beltrán, y no nos quieren dar la información. Te consulto porque desde el oficialismo dicen, bueno, hacen estas denuncias mediáticas, pero el Tribunal de Cuentas no llega jamás a la justicia. ¿Esto por qué en principio ocurre? Efectivamente, ¿ustedes no hacen las presentaciones judiciales? Nosotros lo que se refiere en el preventivo, no estamos haciendo denuncias. Hicimos una denuncia importante, ustedes recordarán cuando se querían comprar 400 vehículos que valían, para la Guardia Urbana, que valían 19 millones de pesos cada uno, y lo quería adquirir la provincia en 37 millones de pesos. 37. Una diferencia de 8.000 millones de pesos había ahí en juego. Hicimos la denuncia y nos dijeron que como no se había cometido el delito, porque nosotros lo habíamos impedido, no había delito. Bueno, así que... Te consulto esto porque, bueno, muchas veces ocurre que ante la denuncia judicial también hay sospechas de que el gobierno tiene injerencia en ese poder. Y en tal sentido, si esto termina siendo favorable o termina siendo una causa cajoneada. Muy buena pregunta, Andy. Y sabemos que en los últimos 28 años han colonizado la justicia. Han colonizado. Han puesto fiscales, han puesto jueces, hasta las personas de barandilla las han puesto. Muchas veces nos cuesta ni hablar del Tribunal Superior. Pero bueno, la alternativa que nos queda es esta, hacer la denuncia. Y vamos a seguir por este camino. Si no nos brindan, pero algo que tendría que ser muy natural. No entiendo por qué esconden los números, no nos quieren presentar, hacer caso a todos los requerimientos de información que nosotros tengo la sospecha, está claro. Si vos no tenés nada que ocultar, y brindás toda la información, sin lugar a dudas. Ahora, cuando no se pudieron comprar los drones, los responsables de inseguridad fueron ustedes. Ahora, cuando no se terminen las rutas, también van a ser responsables ustedes que no se terminan las rutas. Le aviso, Beltrán, ¿no? Sí, creo que esto se enfoca en una clara campaña de desprestigio. Recordemos con el tema de los drones, más de 7 millones de dólares. Más de 7. Compraban en 29 compras, las realizaban en una sola compra. Un solo oferente, un traje a medida. Por ejemplo, compraban camionetas carrozadas, a las cuales le ponían un techo de chapa para que puedan estacionar los drones. ¿Cuánto puede costar una camioneta? $60.000, $70.000, $80.000, como mucho. $296.000 cada camioneta. Un desfasaje impresionante. 296, compraban 3, $296.000. No, tremendo. Bueno, y estas son las cosas que estamos determinando, y esto los pone muy nerviosos. Con respecto a la obra pública, ¿qué está pasando con alguna ruta? Ayer estuve en el camino a 60 cuadras, casualmente, porque hay una obra, y escuchen bien los números porque la verdad que nos llaman la atención. Determinan que esta obra, que es una repavimentación en camino a 60 cuadras, valía 12.500 millones. Y la terminan adjudicando, lo determinan las personas del ministerio, empleados de planta que hace años que trabajan especializados en costos, determinan, y todo esto suscrito por directores, subdirectores, jefes de área, secretarios, subsecretarios, ministros, determinan que vale 12.500 y lo terminan adjudicando en 14.800 millones. Y yo le decía claramente, con esta diferencia de plata que hay, que no explican a qué se debe esta diferencia, podrían haber hecho, por ejemplo, en ese lugar una escuela o 50 casas, con la diferencia de plata. Y eso que no nos hemos puesto a determinar si estaba bien la cifra que ellos nos dan, pero es la propia cifra que ellos nos dan, y después la adjudican a una empresa a más del 20% del valor este. ¿Algo de lo que ustedes hacen en el Tribunal de Cuentas tiene que ver con la campaña electoral? Para nada. Nosotros lo que hacemos es verificamos papeles, verificamos números y verificamos que todo esté en orden. Pero no lo hacemos de motus propio, lo hacemos porque nos han elegido. A mí me eligieron como... Si usted no lo hiciera, también lo pueden denunciar. Cualquier ciudadano... Obviamente.
Obviamente, a mí me eligieron como lo eligieron a Yayora. Yayora le ganó a Luis Juez por casi nada, por un escasísimo margen, pero nosotros nos votaron y en nuestra parte de la boleta le ganamos a Yayora. Y nuestro deber es controlar, y eso es lo que estamos haciendo. Sin lugar a dudas, esto lo está incomodando a Yayora, lo incomoda al poder, pero bueno, son las reglas del juego. Y esto lo hace muy bien, le hace muy bien a la democracia. Sí, claro. Que uno realice el gasto y otro diferente lo controle, porque si te controlan tus amigos, ya está claro que no te controlan. En el Tribunal de Cuentas, por ejemplo, antes que nosotros llegásemos, antes que asumiésemos, ¿saben cuántos expedientes fueron observados? Es decir, le decían, no, señor ejecutivo, esto está mal. ¿Saben cuántos expedientes se observaron? No sé cuántos. ¿Cuántos? 0, ni uno. Ni uno solo. O sea que era el Tribunal de Cuentas, hasta que llegaron ustedes, era una escribanía, básicamente. Era una oficina sin... Una oficina ociosa. Sí. Te llevo al plano político, Beltrán, sos parte del Frente Cívico, claro está. El alineamiento de Juez orgánicamente, no solamente él como figura, sino también el partido, el Frente Cívico, con La Libertad Avanza, ya ha hecho que algunos dirigentes, aunque sea de a uno por goteo, empiecen a abrirse, a salirse del Frente Cívico, porque bueno, consideran que no son parte de los valores que tiene La Libertad Avanza de los que profesaba el Frente Cívico desde hace 20 años. ¿Vos vas a seguir siendo parte? Sí. No, yo no he visto esta sangría de dirigentes que... No, yo no dije sangría, dije goteo. Un goteo, sí. Un goteo de a uno. Sí, no, yo no he visto. No. Nosotros cuando... Yo soy uno de los fundadores del, en su momento, Partido Nuevo, después nos transformamos en Frente Cívico porque cambiamos el nombre. Éramos 5 personas que lo fundamos. Yo soy una de ellas. Y nosotros cuando lo fundamos fuimos absolutamente claros. Y esta claridad la hemos mantenido en todos los años. No tenemos una posición ideológica. Nosotros tenemos determinados valores. Nuestros valores tienen que ver con la honestidad, con la transparencia. Tenemos gente de derecha, gente de izquierda, gente de centro. Y bueno, y en esta variedad es que nosotros en esta variedad ideológica es que nosotros nos movemos con reglas absolutamente claras. Las reglas son, transparencia, honestidad, hacer las cosas bien, como lo haríamos cualquiera. Todos en realidad somos vecinos que estamos en la función pública para tratar de mejorarle la vida a los vecinos. Y esos son los principios que nos mueven a nosotros desde que fundamos el partido ya hace 30 años. Luis Juez va a ser candidato. Recién Andy dijo que tenía datos de que no. Seguramente va a ser, sí. Falta mucho. ¿Vos decís que sí? Yo digo que sí, totalmente acá lo digo todo que sí. Bueno, se animan primer programa. Vamos a esa cámara que estamos todos, se animan a apostar un Fernet con Coca, que no sea 60-30, hagan otra combinación porque esa no anduvo también. Sí. No, claramente. Pero 60-40 vamos. Bueno, está hecha esta nos damos la mano. Ahí está, listo. Yo soy testigo. Yo sostengo, tengo argumentos para mencionar que Luis Juez no va a ser candidato a gobernador en Córdoba. Hoy Juez tiene un techo de 38%. ¿Porque va a elegir otra cosa o por qué? No, porque el contexto nacional, hoy ya orgánicamente perteneciente a La Libertad Avanza, va a elegir a otro candidato. Probablemente un puro, que puede llegar a ser Bornoloni. Bueno, calculo que la gente del Frente Cívico querrá que Luis Juez sea candidato a... Sí, eso obviamente, nos parece que es el mejor candidato, pero falta mucho todavía. No falta tanto, miren que Martín les va a adelantar las elecciones, Beltrán, Por lo que tengo entendido y algunas encuestas que he visto, viene muy mal Martín, entonces no sabemos qué va a hacer. Muchos dicen que la va a adelantar mucho, otros dicen que la va a postergar bastante. Esa es la última teoría. Sí. La primera siempre fue abril. La primera siempre fue marzo. Ahora, ¿cuándo vamos a cortar con esto? Que es una locura. Tiene que ser. Las elecciones tienen que ser una fecha. Basta de especular. Yo le digo, Beltrán, acá en Carlos Paz, con todos los defectos que tiene la Carta Orgánica, se determinó que el último domingo de junio se hacen las elecciones. Y me parece perfecto. Y listo. Y no hay ningún gobierno puede andar especulando, claro, con esa fecha. Sí, una locura esto de andar cambiando. A ver, me conviene. Y todos los gobiernos lo han usado eso. Sí, y está mal. Y está mal. Y está muy mal. Sí. Y está muy mal.
Bueno, Beltrán, gracias. muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchísimas gracias, un gusto. Andy, hacemos punto final. Punto final, nos vamos. Será hasta el próximo viernes. Aquí estaremos a las 14 horas, a las 2 de la tarde y después en las repeticiones que tiene Carlos Paz Televisión. Chau. Chau.